porque sería lo mismo que vaciar de contenido nuestro esfuerzo. Hoy se nos vuelve a recordar con dos lecturas de corte similar, la de José vendido por sus hermanos y la parábola de los viñadores que matan al heredero de la viña, en alusión directa a Jesús. Comenzamos ahora esta celebración y de pie recibimos a Fray Luis Olmo de la parroquia Santa Clara en Carolina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Varios términos hablan de la Cuaresma, se han mencionado un poco en el canto de entrada. Cuaresma es camino, es el camino que realizamos los cristianos para celebrar la gran fiesta de la Pascua, la fiesta de la resurrección del Señor. Pero también es camino de desierto, así como el pueblo de Israel anduvo por el desierto 40 años, según el texto bíblico, así nosotros 40 días también nos vamos caminando poco a poco a través de diferentes momentos en que reconocemos nuestra pequeñez, pero también otro elemento, otro término, libertad. Caminamos hacia la libertad. No es un camino de esclavitud, es un camino quizás con algunos escollos, con algunas dificultades, las dificultades de la vida, pero que nos encamina hacia un momento grande de libertad, que es la que nos trae la Pascua del Señor. Todo esto resume un poco este tiempo cuaresmal en el que nos vestimos de un color morado, recordando un poco esa sobriedad y esa disposición del alma para poder entonces acoger la compasión y la misericordia de Dios. Y para eso este primer momento de nuestra misa, entrar en nuestra casita, en nuestro interior, reconocer que somos pecadores, pero sobre todo reconocer la bondad compasiva de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, llegar a lo que está por venir con los corazones limpios por el santo esfuerzo purificador de la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje del Génesis narra la historia de José en el momento de ser vendido por sus hermanos. Los mercaderes lo llevan a Egipto. La coincidencia de que él, que es rechazado por sus hermanos, será luego quien les libre del hambre y de la muerte. Escuchemos. Lectura del libro de Génesis. José era el preferido de Israel, porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre le profería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquem con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben estar con los rebaños en Siquem. Ven que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y les encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos. Antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el de los sueños. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos dijo: no le quitaremos la vida. Y añadió: no derramáis sangre, echadlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas, lo cogieron y lo echaron en un pozo vacío sin agua, y se sentaron a comer. Levantando la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina, de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestros hermanos y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pondremos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestras. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos comerciantes madianitas, tiraron de su hermano, lo sacaron del pozo y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas. Esto se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios.
amó al hombre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordar las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. Recordar las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó a desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Recordar las maravillas que hizo el Señor. Recordar las maravillas que hizo el Señor. Esta lectura del Evangelio de Mateo subraya dos aspectos. El que Cristo, rechazado, es la piedra angular del nuevo pueblo de Dios. Al mismo tiempo, es una seria llamada de atención para los que formamos parte de este nuevo pueblo, que demos fruto. De pie para escuchar el Santo Evangelio. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. Todos los que creen en Él tienen vida eterna. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios
y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. Todos conocemos el dicho que dice que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Puede tener muchos significados, pero podemos decir que Dios va realizando su historia de salvación, no de una manera mágica, no de una manera, incluso podríamos decir, escandalosa, portentosa, con grandes prodigios, aunque, digo yo, lo podríamos decir porque la Biblia nos narra grandes prodigios. Ahí está el famoso Éxodo. Sin embargo, sabemos que un poco todas estas historias de prodigios, de portentos, pues son un poco más lenguaje literario que historia. Y ya vamos un poco calmándonos en ese sentido, recordando que la Biblia no es un libro de historia. Ahí tenemos un gran problema los occidentales, los que buscamos todo a través de la razón, de la lógica, de la historia perfecta. Eso no existe en la Biblia, porque la intención de la Biblia no es escribir ni siquiera un libro de historia, aunque utiliza la historia del pueblo, pero tampoco es un libro de ciencia, ¿verdad? Cuando empezamos a discutir acerca de si que el relato de la creación, que si cómo va a ser, que si lo otro. Primero, que si hubiera sido un libro de ciencia, sería la ciencia de aquella época, 600, 300, 400 años antes de Cristo. Por lo tanto, no sería la ciencia que tenemos hoy, sería una ciencia muy distinta. Yo el otro día hablaba a la gente de mi parroquia de un mapa mundi. Nosotros conocemos nuestros mapas del mundo con pues, Europa, África, Asia, América, los océanos, todo muy... Pero un mapa que se encontró en Babilonia sobre el mundo era totalmente otra cosa. Era una piedra de arcilla con un círculo, como señalando que la tierra es plana, como una especie de moneda, así es la tierra, rodeada de un profundo mar y luego una especie de islas que se colocan como en triángulos. Se habla del inframundo que existe y un concepto totalmente distinto del mundo a como nosotros lo conocemos hoy. Por eso entonces, conocer la Biblia no es algo tan fácil. No fue escrita ni en español, ni en francés, ni en inglés, ni en ningún idioma moderno. Fue escrita en un idioma semítico. ¿Y qué es eso de semítico? ¿Con qué se come eso? Semítico se refiere a estos nómadas, seminómadas, que se fueron instalando en lo que conocemos como Siria, Palestina, o vamos a llamarle Israel, y allí entonces comienzan a tener una visión del mundo totalmente distinta a la que tenemos hoy. Claro, también correspondía a la visión del mundo de las otras civilizaciones. El lenguaje semítico, ya hemos dicho algunas particularidades, estoy haciendo aquí un pequeño curso de historia, ¿verdad? Pero, de Biblia, pero el hebreo no tiene vocales, son puras consonantes, de tal manera que luego tuvieron que inventarse un método para ir colocando las vocales, y ahí vienen todos los problemas de algunas de las
de las palabras, como la palabra Yahvé, ¿verdad? Que erróneamente nuestros hermanos protestantes dicen Jehová, por un error precisamente de esas vocales mal puestas. Fueron colocadas las vocales de Adonai, y Adonai no es un nombre, es un título. Bueno, pero por ahí vienen muchas cosas. Estoy hablando un poco como introducción y no acabo la introducción. En esa historia que hemos encontrado hoy, la historia de José, a mí se me antoja como un poco decir, es la historia de quizás cualquier familia. Es la historia, claro, aquí un poquito más dramática, porque eso de matar a un hermano, de meterlo en un pozo, de que luego ese hermano logra llegar, como ya veremos más adelante, no sé si lo seguiremos leyendo, porque yo creo que en Cuaresma no lo hacemos, no lo vamos a hacer, pero sabemos la historia de que ya este hombre José llegó a ser uno de los grandes de Egipto, y que por ahí comienza toda esta historia del pueblo de Israel, que se multiplicaron en Egipto, y toda la historia hasta Moisés, el Éxodo y lo que sea. Pero es una historia familiar. Incluso es una historia muy bien narrada. Parece ser, y estaba un poco leyendo, que son diferentes episodios que algún escritor coloca juntos con una maestría tremenda y haciendo una especie de relato con su epílogo, con su crescendo, vamos a decir, llegar al nudo del relato para terminar en un final que en este caso llega a ser un final feliz. Por lo tanto, tenemos toda una historia que incluso la podemos ver en las televisiones, en los cines, las series, las películas, que nos narran esta hermosa historia de José. Pero a lo que voy es un poco a lo del principio. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Todas estas maquinaciones de los hermanos de José, todo este enredo que se va dando, la envidia, porque el padre Jacob tenía preferencia por su hijo más pequeño. Fíjense que no era ni siquiera el grande, era el hijo más pequeño. Luego vendrá el Benjamín. Pero toda esta historia para entonces ir creando las circunstancias de tal manera que este pueblo surge, el pueblo de Israel. Otro dato interesante sobre todo esto es que cuando uno empieza a leer la verdadera historia de Israel, donde muchos de estos datos no son tan ciertos, nos encontramos que sí, que posiblemente hubo un grupo de esclavos, porque Egipto tenía sus conquistas, sobre todo estaba muy interesado en toda esta tierra de Siria-Palestina y tuvo sus conquistas. Los israelitas se habían separado un poco de Siquem, que era la ciudad que los egipcios controlaban, y se habían separado y habían creado una especie de pueblo nómada, seminómada, pero que ya comenzaban a asentarse con la agricultura. Bueno, me estoy metiendo otra vez en líos. Algunos de estos hombres, o este pueblo que se llama Israel, que aparece en una estela de un faraón egipcio, Nefertá, aparecen como enemigos de Egipto. Por lo tanto, Egipto querrá dominarlos, querrá conquistarlos. Y en las conquistas siempre hay esclavos, es decir, las personas que son conquistadas se llevan como botín para ser entonces puestos como esclavos al servicio de los faraones y de los egipcios ricos, por ejemplo. Algún grupo de esclavos posiblemente se habría rebelado contra esta imposición de Egipto y de ahí entonces puede haber tenido origen toda esta historia del pueblo hebreo en Egipto y el pueblo que sale de Egipto hacia la famosa tierra prometida. Sea o no sea toda esta historia verdad o no verdad, hay un mensaje maravilloso. Y que no importa lo que el ser humano haga, no importa lo que nosotros tratemos de ir en contra de los proyectos de Dios, siempre el Señor vencerá, siempre el Señor guiará a su pueblo hacia no su gloria,
Porque la gloria de Dios es que el hombre crezca, sino hacia la salvación y hacia la liberación de su pueblo. La gloria de Dios, ya nos lo decían los padres de la iglesia, es que el hombre crezca, es que estemos bien nosotros. La mejor glorificación que podemos dar a Dios es que seamos libres, que podamos vivir en libertad. Por tanto, todo lo que se opone a la libertad, y ahí se está expresando con la esclavitud en Egipto, eso va en contra de los proyectos de Dios. Pero vuelvo y digo, Dios va hilando poco a poco los hilos para que toda esta historia termine en una historia de salvación. En el Evangelio encontramos la maldad del hombre, la testarudez del hombre en contra de los proyectos de Dios. Y se hace a través de una parábola, que más que una parábola, parece una especie de alegoría, porque cada elemento tiene su simbolismo, ¿verdad? Y lo podemos ir poco a poco mirando. Pero en el fondo, también en la historia a través del símbolo de la viña. La viña sabemos que es un símbolo del Antiguo Testamento para hablar del pueblo de Israel, para hablar del pueblo de Dios. Por lo tanto, ya rápidamente cuando Jesús mencionaba la viña, aquellos fariseos y escribas que estaban escuchando la palabra de Dios, la parábola de Jesús, se dan cuenta, está hablando del pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel tiene un propietario. En el fondo le está diciendo a los fariseos y a los escribas que se habían adueñado de la religión de Israel, ustedes no son los propietarios de mi pueblo ni de sus religiones. El verdadero propietario es Dios, es Yahvé, es mi Padre. De tal manera que entonces encontramos que Jesús comienza un poco a dar su instrucción. ¿Y qué pasa con esta viña? ¿Qué pasa con este pueblo de Israel? Que Dios la ha cuidado con un amor increíble. Aquí nos va diciendo, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda para que la vigilara, arrendó a unos labradores y luego entonces se marchó de viaje. Es decir, puso todo su cuidado en aquella viña. Dios cuidó a su pueblo de Israel con mucho cuidado. Pero ¿qué hicieron entonces los hombres? Empezaron a hacerse propietarios de aquella viña y hacer de aquella viña lo que ellos les quisieran. Aquí lo representa a través del envío de estos criados que iban a buscar el fruto, pero no encontraban fruto porque lo que hacían era apalearlos y sacarlos del lugar. ¿Quiénes son estos enviados? También lo vamos a ver en algún momento que nos lo dice. Los enviados son los profetas. Todos estos profetas que recordaban al pueblo que no estaban dando fruto para Dios, no estaban dando los frutos de justicia y de libertad que Dios quería para con su pueblo. ¿Y qué hicieron con los profetas? Los sacaron de en medio, los mataron, los apalearon. Por eso hay la frase que dice, tuvo suerte de profetas, porque los profetas por lo tanto casi siempre eran lapidados cuando no se les quería. Y finalmente envía a su hijo. ¿Quién es el hijo? Claramente nos damos cuenta que es el mismo Jesús. Una vez que han rechazado a todos los profetas, ahora envían al hijo. Pero ni al hijo pudieron respetar. Al hijo, como dice aquí, lo mataron porque pensaban que iba a recibir la herencia. Por lo tanto, había que también sacarlo del medio. Lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Exactamente como una especie de profecía, lo sacaron de la ciudad de Jerusalén y allá en el Gólgota lo mataron, la crucifixión. Jesús está hablando de su propia historia. Jesús está hablando de la historia de la humanidad, siempre en contra de los planes de Dios, pero Dios siempre insistiendo en continuar escribiendo derechito en esos renglones torcidos. Y todavía más, entonces nos dice que a pesar de todo, Cristo se ha convertido en la piedra fundamental de este edificio, que no es otra cosa que ese mismo pueblo de Dios. Por eso
de momento sale este otro tema de la piedra angular, ¿verdad? Quizás refiriéndose a las famosas pirámides o a los tremendos edificios donde había siempre una piedra que era la piedra angular. Pero no hay duda de que se refiere al pueblo de Israel. Y hoy se refiere a nosotros. Nosotros a veces decimos, pues nosotros somos los que tenemos la verdad, nosotros somos los cristianos, nosotros somos la verdadera iglesia, pero también nosotros tenemos una responsabilidad con esta viña que el Señor nos ha puesto a nuestro cuidado. Y termino con una interpretación muy libre, porque estamos preparando el 800 años de la composición del Cántico de las Criaturas. Hemos estado también leyendo la encíclica del Papa sobre la creación, el cuidado de la creación, y estamos programando un Vía Crucis para el Viernes Santo que tenga ese sentido de cómo hemos cuidado esta creación que el Señor nos ha dado, esta viña maravillosa que es el mundo, y tenemos que reconocer que no hemos sido muy buenos. Esta misma parábola se puede transportar en un sentido hasta cósmico, podríamos decir, cómo nos hemos relacionado con la creación, esa creación que se nos ha confiado, esa creación que Dios ha querido crear para nosotros, para nuestro beneplácito, y nosotros la hemos destruido. ¿Y ahora qué va a ocurrir? ¿Verdad? Pues sería bueno que también a esos niveles nosotros podamos ir interpretando la palabra de Dios. Nada, el Señor sigue escribiendo su historia y tenemos la confianza de que siempre llevará todo a buen término. Amén. Nos ponemos todos de pie. Hermanos, en todo tiempo debemos orar, pero principalmente es necesario que en estos días de Cuaresma dirijamos nuestras súplicas a Dios con más fervor y con más insistencia. Para que el Papa, nuestros obispos, los pastores y los ministros de la Iglesia, iluminados por las convicciones de la fe, anuncien la esperanza de la salvación y vivan en acción de gracias por el don de la redención, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu de Jesucristo dirija las mentes y las decisiones de cuantos nos gobiernan, para que, apartándose de las seducciones del poder, velen por el bien común, la justicia y la paz, roguemos al Señor. Para que los enfermos y agonizantes, los que sufren en el alma o en el cuerpo, puedan ofrecer a Cristo sus dolencias y esperar con serenidad el gozo del cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para los que hoy celebramos la Eucaristía, sepamos dejar de lado los criterios humanos y seguir al Señor con fidelidad y alegría, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de nuestro Papa Francisco y sacerdotes, diáconos religiosos y religiosas, por Ernesto Orange, Ela y José Orange, Cándida y Carlos Abreu, Chepito Sepúlveda, Carmen Lugo de Orange, Rosaymar Cardenales, familia Rivera Matos y familia Colón Burgos, Víctor Figueroa, Zoraida Vázquez, Carmen Molina y hermanas, Gregorio Soto, Lidia Santiago, Mónica Mercado Durán, Milagros Ubiña y familia, Carmen Ñaña y Dalia Pizarro Millán, esposo Sánchez, Elisa Ortiz, Cano Vélez,
Eladioneris y esposa, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos religiosos y religiosas, y por el doctor Jorge L. Sánchez Colón, Eneida Cruz Reyes, Edith Torrens, difuntos de la familia Olmo Orange y de la familia Galindo, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Carlos Cuesta, Wilfredo Figueroa, María Nieves, Carmen González, difuntos de la familia Molina Ortiz, Alex y Ricky Burgos, Martín Arturo Ortiz, Félix Javier Rodríguez Franco, difuntos de la familia Hernández Urrutia, Gregorio Franco, Joel Rivera Hernández, José Aníbal Portalatín, difuntos de la familia Colón Rolón y de la familia Sánchez Montero, Mario Toledo, Aida Torres Torres, roguemos al Señor. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Concede, Señor, a tu pueblo convertirse a ti de todo corazón, para que reciba de tu misericordia lo que no se atreve a pedir en sus plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, oh Dios, que tu misericordia prepare debidamente a tus siervos y los conduzca a celebrar estos misterios con una conducta piadosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia, para que nosotros dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso con los innumerables ángeles proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Nos ponemos todos de pie, vamos a responder: por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Proclamemos el misterio de la redención. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino,
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Jesús, Él es nuestra paz, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Donde ti te busco.
Oremos. Vamos a hacer primero nuestra oración, que se nos estaba olvidando, la oración de San Francisco. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Señor, después de recibir la prenda de la eterna salvación, haz que la procuremos de tal modo que podamos llegar a ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos de Junte para Yahvé, que han estado con nosotros, a nuestros hermanos que han estado aquí presencialmente, en grupitos bastante nutridos, veo gente de Juan 23, así que muchas gracias por estar, gente de nuestra comunidad parroquial de Santa Clara y de otras comunidades que pues reconozco, pero sabemos que siempre están con nosotros. Nuestra hermana Iris Sánchez, coordinadora de la misa, y a nuestro hermano Brandon, allá en el control, cada vez con más control. El Señor esté con... y perdón, a nuestro hermano Monaguillo, que hoy está con nosotros, nuestro hermano John del Valle. John del Valle Guillén. Será Guilla de ser Guillén. El Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.